Hola a todos, en este video vamos a analizar paso a paso cómo trabaja un compresor de pistón. ¡Comencemos! Cuando el pistón desciende, se ingresa a la cámara el vapor refrigerado. Este proceso también se conoce como succión. Aquí puedes ver el extremo inferior donde ha descendido el pistón gracias al movimiento de la biela. Ahora, cuando el pistón comienza a subir, empieza a subir todo el refrigerante ya comprimido a alta presión y alta temperatura y tratar de salir por las válvulas. Como la válvula de aspiración se cierra, el único camino que tiene para salir es la válvula de descarga. Tal vez no te diste cuenta, pero todos los fabricantes de compresores intentan reducir al mínimo ese pequeñito espacio que queda entre el final del pistón y los platos de las válvulas. Esto es porque hasta el día de hoy ha sido imposible eliminar por completo ese pequeño espacio, donde siempre queda una pequeña parte de refrigerante. Llegar a reducir al mínimo ese pequeño espacio ha sido el gran desafío que han tenido que enfrentarse todos los fabricantes de compresores, ya que siempre corren el riesgo de que se quede líquido que vaya a afectar el desempeño del compresor. Y es que cuando ingresa líquido a la cámara de compresión nos da muchísimos problemas, como el doblamiento de las varillas de los cigüeñales, además de la válvula de aspiración deformada. Y esto se da principalmente porque el líquido no puede atravesar por completo en la válvula de descarga. ¿Qué sucede cuando un compresor se ha dañado? Bueno, lo primero que tenemos que ver es una quemadura en el bobinado de arranque. Por lo general, cuando tenemos un daño en el bobinado de arranque, que es nuestro bobinado auxiliar, tiene mucho que ver con una falla mecánica, pero no por una falla del compresor, sino por un error técnico, tanto en el dimensionamiento o en un mal servicio. El diseño de muchos compresores te permite analizar el estado del aceite en su cárter. Si tú ves un aceite de este color o similar, entonces es necesario que hagas un mantenimiento correctivo urgente. La principal causa de un daño en el motor mecánico es por un golpe de líquido en el mismo. Cuando la válvula de expansión ha inundado con demasiado líquido el evaporador, suele suceder este golpe de líquido. ¿Pero qué sucede? Lo que sucede es que el líquido no se puede comprimir. Entonces, al ingresar líquido en la cámara de los pistones y al no poderse comprimir, lo que tendrás como resultado es una rotura tanto de las bielas como de los pistones del compresor. El golpe de líquido no sucede solamente por el líquido refrigerante, también puede ser causado por mucho aceite en la línea de succión. ¿Y qué hace aceite en la válvula de aspiración? Es normal que el aceite recorra todo el circuito de refrigeración, pero lo ideal sería que tengas un separador de aceite para garantizar primero que tu compresor no se quede sin aceite y segundo, evitar que llegue hacia las válvulas de succión. Aquí puedes ver cómo el aceite se ha carbonizado en esta válvula de aspiración. Aquí tienes aceite carbonizado en la válvula de descarga. Como en este lugar la temperatura y la presión son extremadamente altas, mira la diferencia en el resultado del aceite carbonizado. Pobre válvula. Esta sobrecarga también hace que el trabajo sea excesivo. Entonces, si tenemos demasiada intensidad de corriente en el compresor, se puede dañar el bobinado de trabajo. Ahora veamos qué pasa en un compresor contaminado por humedad. La humedad llega al compresor por un mal servicio, por un filtro que ya terminó su proceso, su vida útil,
Y lo peor de todo es que haya habido una fuga en el evaporador. La humedad provoca gases incondensables. Aparte, estos gases tienen reacciones químicas como producir óxido de cobre, lo cual rodea de cobre los cilindros por donde pasan los pistones. Como resultado, tienes cilindros encobrados por causa de la humedad. Aquí puedes ver daños en el plato de las válvulas por causa de esos gases incondensables que los provoca demasiada humedad en el sistema. Por eso es muy importante revisar tanto el visor de líquido como el reemplazo efectivo en los servicios, sobre todo en las fugas, del filtro secador. Estos gases incondensables también queman el aceite por todas las reacciones químicas que pasan dentro del sistema, dejando como resultado estos ejemplos de los platos de las válvulas. Muchos técnicos, sobre todo los que trabajan con aire acondicionado residencial, como los mini split, multi split, cometen muchísimos errores. Por eso no te recomiendo que vayas a contratar a un técnico debajo de un puente. Asegúrate que la persona que realiza un servicio a tu aire acondicionado sea una persona calificada y muy bien preparada. Y si tú estás aprendiendo refrigeración, te recomiendo que te suscribas a este canal y también que adquieras los cursos que yo te ofrezco. Aquí tienes un ejemplo de un compresor contaminado con sólidos. Pero si el circuito de refrigeración es un circuito cerrado, ¿cómo llegó todo este lodazal al compresor? La mayoría de los técnicos no lo saben, o si lo saben, no trabajan así. Y es que al realizar un servicio o la instalación en todas las soldaduras, es necesario que haya nitrógeno recorriendo las tuberías de refrigeración. No te preocupes, el nitrógeno no va a explotar, ya que al ser un gas noble tiene toda su estructura química ya completa, no se mezcla con nada. Entonces, lo que el nitrógeno va a hacer es ir expulsando del sistema todos los residuos que haya por causa de la soldadura. Recuerda, al tú aplicar calor en el cobre, estás formando óxido de cobre. Además, si utilizas fundente o varillas muy económicas, todos estos materiales se van a fundir en el momento de la soldadura. Y de no realizar una buena purga del sistema, se van a quedar dentro de la cañería de cobre. Cosa similar sucede con el aluminio, no creas que ya te salvaste. Exactamente lo mismo si trabajas con acero inoxidable. Por eso, cuando realizamos trabajos de soldadura, lo mejor es tener varillas de plata de alto porcentaje de pureza. Realizar un correcto barrido del sistema antes de la puesta en marcha. El vacío del sistema es fundamental para proteger al equipo y que no te sucedan casos como este compresor. Este es el efecto de una contaminación de sólidos en las bielas y los pistones. Hay lodo en el sistema. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Y si quieres aprender mucho más sobre refrigeración, escríbeme por interno porque te lo voy a enseñar todo. Y si deseas convertirte en un excelente profesional de servicio técnico en refrigeración, pues escríbeme por interno y te guiaremos paso a paso en todo lo que tienes que hacer para convertirte en un excelente profesional en refrigeración. Nos vemos en la próxima. Chao.